10 de la mañana. Comentarles que la doctora Margarita Vargas Sandoval pertenece a la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con una amplia trayectoria en la cuestión académica y de investigación. La verdad es que es una especialista, hay que aprovechar toda esta plática para realizarle las preguntas y las dudas que tengamos. Adelante, maestra Erika, ¿le gusta comentarnos algo? Y le damos la palabra a la doctora. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Buenos días, doctora. Pues bienvenida a este su espacio de formar e incluir. Gracias, maestra. Pues yo les agradezco muchísimo la invitación porque en realidad es un tema que se trata poco, que se ve poco y que es desde muchos puntos es muy importante, ¿no? Son animales que no se ven, pero que sí se sienten. Vamos a ver. Le pusimos aquí el mundo insólito de los ácaros porque en realidad están en todos lados y no nos damos cuenta, ¿no? Están alrededor del mundo, están por todos lados. Pueden ser poderosos amigos, pero también poderosos enemigos y que causan enfermedades y transmiten enfermedades, ¿no? Entonces es muy importante tenerlos ubicados, saber dónde están, cómo están, qué están haciendo, aunque no los veamos, ¿no? Los ácaros son uno de los grupos que pertenecen a los artrópodos. Los artrópodos se caracterizan por tener un exoesqueleto, no un esqueleto como el de nosotros, sino un esqueleto por fuera que está conformado por quitina. A eso le llaman un exoesqueleto. Todos estos animales crujientes, que cuando los pisan crujen, tienen un exoesqueleto de quitina. ¿Sí? Entonces, los ácaros pertenecen a este grupo tan grande como en donde están los crustáceos, los 1000 pies y 100 pies, todos los insectos, ¿sí? Ellos están aquí en el grupo de los arácnidos. Y dentro de los arácnidos forman un grupo muy determinado porque tiene características también un poco diferentes a el resto de los arácnidos, pero los podemos encontrar ahí adentro. Todos estos son los que pertenecen al grupo de los arácnidos. Si ustedes se dan cuenta, los ácaros no tienen un cuerpo dividido, está redondito, completo, ¿no? No tienen cuerpo dividido y todos los demás sí tienen su cuerpecito dividido. A veces tienen un telson o una colita, como le llaman. La mayoría de ellos producen una especie de veneno para atrapar a sus víctimas, porque todo este grupo, con excepción de los ácaros que tienen muchos hábitats, todos son depredadores y viven en la tierra, son terrestres, y en el cambio los ácaros pueden ser comedores de plantas, parásitos, viven en el agua, en el mar. Entonces, este grupo lo hacen o lo separan de los arácnidos como una subclase. Esta es la clase arácnida. Y los ácaros, entonces, pertenecerían a la subclase Acari, ¿no? Entonces, aquí ven les digo que estos animales son impresionantes porque las formas que pueden tener son impresionantes, pero no las podemos ver, ¿no? Porque son microscópicos, el 90% de ellos son microscópicos. En cuanto a la diversidad y la cantidad de ácaros que hay, este esquema, por ejemplo, representa cada uno de estos dibujos, representa la diversidad y cantidad de animales que hay o de plantas que hay en el planeta. Entonces, aquí podemos ver las aves, los mamíferos, miren qué poquitas especies hay y no son tan abundantes. Pero aquí resalta, obviamente, los insectos, ¿no? Porque dicen que estamos en la era de los insectos por la gran cantidad de especies y abundancia de insectos que hay. Pero, pues, los ácaros no se quedan muy atrás, ¿no? Estos son los ácaros. Y entonces sería el segundo grupo zoológico más diverso del planeta. Imagínense, estos están asociados con las plantas, con las aves en las montañas, en el agua, con los reptiles, con los moluscos, con los mamíferos, con los hongos, con los peces, en las playas, en las grandes profundidades,
Entonces, imagínense la cantidad de especies que hay, ¿no? Yo como acaróloga pienso que si hubiera tantos acarólogos como entomólogos, este ácaro sería el triple de tamaño, más grande incluso que los insectos, porque de hecho están asociados con los insectos, ¿no? Imagínense la cantidad de animales que hay. Hasta la fecha, como les digo, porque hay poca gente que está dedicada al estudio de los ácaros, se conocen alrededor de 60,000 especies, ¿no? Pero se piensa que hay o que llegaría a haber más de 110,000 especies. Incluso hay cifras muy, ¿cómo les diré? Muy optimistas que piensan que hay hasta 500,000 especies, ¿no? Que no se han descrito, imagínense cuántas, porque solamente se conocen 54,000. Entonces hay más de 100 millones de especies 100,000 especies que no se han descrito. En México, haciendo una compilación, la doctora Pérez en el 2014 tenía alrededor 2,600 especies, pero del 14 a la fecha se han descrito y registrado para México pues alrededor de otras 50, 60 especies más, ¿no? Entonces, esta cifra va variando y mientras más acarólogos haya, pues más vamos a tener el conocimiento. Les digo, ¿cuál es el problema del conocimiento de estos animales? Que son microscópicos, el 90% de ellos son microscópicos. El ojo humano alcanza a ver así nada más, a vista, hasta un grano de 100 micras. El ácaro más pequeño mide 100 micras, más o menos. Entonces, con el ojo humano podríamos verlo, pero no lo podemos distinguir. O sea, nosotros podemos ver un grano de arena, pero de sal, por ejemplo, que es lo que mide 100 micras, pero no podemos distinguirlos. Entonces necesitamos técnicas especiales para poderlos preparar, montar y verlos al microscopio y poderlos estudiar, poderlos describir. Entonces eso es lo que limita muchísimo el estudio de los ácaros, ¿no? Y entonces tenemos el tamaño de los ácaros de 100 micras a 1 milímetro, ¿no? La mayoría miden medio milímetro, o sea, 500 micras. Imagínense, pues necesitamos microscopios y demás, ¿no? Les digo, la mayoría miden entre 100 y 8 milímetros, 0.8 milímetros, o sea, 800 micras. Y un ácaro más grande o de los más grandes que hay son las garrapatas. Este es uno gigante que vive en los perezosos de Sudamérica y que llega a medir hasta 3, 4, 5 centímetros. Las garrapatas de aquí de México miden entre 2, la más grande mide unos 2 centímetros, ya repleta, ¿no? Ya llena de sangre. Esta es una garrapata repleta y este es el macho de esta garrapata. Y este que está aquí, si lo vemos así a simple vista, podríamos ver esto que vemos aquí, ¿sí? Y si aumentamos con un microscopio la vista, entonces podemos distinguirlo. Este es el ácaro, es un ácaro larguito, con características muy particulares. Son ácaros fitófagos que viven en plantas y hacen daño a las plantas. Y este mide 100 micras. Entonces, imagínense, aquí ni siquiera podíamos verlo en una regla, ¿no? El tamaño y de la diversidad que hay. Y este, por ejemplo, mide 500 micras, mide medio milímetro, ¿no? Si lo agrandamos un poquito. Entonces, eso pues limita muchísimo el estudio de los ácaros, ¿sí? Este asunto de hacerlo a una subclase que le pueden llamar ácari o acarida es porque es un grupo inmenso, muy, muy grande, entonces los separan en diferentes órdenes, en diferentes grupos para poderlos estudiar, ¿no? Y viven en hábitats totalmente diferentes y en todos los tipos de hábitats que se puedan imaginar, ¿no? Ahorita vamos a ver, les voy a platicar de algunos, ¿no? Entonces esta sería como una clasificación de ellos, ¿sí? A nivel de orden, las garrapatas pertenecen, por ejemplo, a de Ixodida. Estos que están acá, que son oribátidos y endostigmata, son principalmente ácaros del suelo, aunque están asociados también a otros tipos de hábitats.
Aquí pertenecen muchos que son parásitos también. Aquí hay parásitos de diferentes grupos de animales y de plantas, y otros que son meramente de tierra, ¿no? También como estos. Entonces vamos a empezar a hablar de estos ácaros de la familia Ixodidae, que es un orden muy importante. Consta de 4 familias. Esta familia recién la encontraron en ámbar. Encontraron una pluma de pterodáctilo y ahí se encontraba una garrapata. Y entonces ya al estudiarla se dieron cuenta que no pertenecía a ninguna de estas familias actuales y la describieron como una especie, como una familia nueva. Está bien bonito esta garrapata. Pero estas otras garrapatas, por ejemplo, son muy importantes porque son hematófagas obligadas. ¿Qué quiere decir eso? Que toman sangre, que para poder vivir solamente pueden sobrevivir tomando sangre. Y eso implica que tengan contacto con los huéspedes, pero además las características del interior de su intestino les facilita tener montones de parásitos como bacterias, virus, protozoarios y pues, principalmente los virus y las bacterias viven en el tracto digestivo de las garrapatas, y cuando se alimentan de los huéspedes les transmiten esos patógenos y causan enfermedades que pueden ser mortales. Entonces, les digo, es muy importante este grupo, ¿no? Esta es la garrapatita que les digo que describieron como una nueva familia. Aquí está, esta es la pluma de pterodáctilo. Ajá. Y aquí está el ácaro. Entonces ya con las técnicas que tienen de microscopía, que están súper avanzadas en Estados Unidos y en Europa, pues ya la describieron como una familia nueva, de una especie nueva, obviamente, ¿no? Y esta otra es una familia que solamente vive en África, ¿sí? Solamente se ha encontrado asociada con unas especies de aves en África y no se ha encontrado en ningún otro lado. Este ácaro tiene características de los Ixodidae y de los Argácidae, que son los que nosotros conocemos que hay aquí en América también. Esta pues no tiene gran connotación médica, porque les digo que solamente está en África y solamente se asocia con una especie de ave. Estas son las maléficas, por así como dicen, porque son garrapatas que están asociadas con nosotros, con los perros, con las vacas y con un montón de animales silvestres, y son las importantes. Se dice que en Estados Unidos se dice que es el número 1 vector. Vector quiere decir que pasan patógenos de animales silvestres o de animales domésticos al hombre. Es el vector número 1 de importancia en el mundo. O sea, que es el que transmite más bacterias, virus, y les digo protozoarios y demás, ¿no? Entonces está esta familia Argácide, que le llaman las garrapatas blandas porque no tienen placas, y estas que son las garrapatas duras, que tienen sus plaquitas, ¿no? Y estas son las que pues más lata dan, porque son las más adaptadas para la transmisión de enfermedades. Este otro grupo son ácaros del suelo, ¿sí? Poco estudiados, se conocen muy pocas especies. Yo no pienso que sea tan pequeño el grupo, pero no se ha estudiado mucho, entonces se conocen pocos, se conocen nada más asociados a suelos y a materia orgánica en descomposición. Se podría decir que son ácaros benéficos porque están contribuyendo a la degradación de la materia orgánica para ser incorporado de vuelta a las plantas, ¿no? Estos otros ácaros son depredadores. Estos son unos ácaros muy particulares porque tienen muchas características todavía de arácnidos, se parecen mucho a los opiliones, no sé si los conozcan, pero son unas arañas redonditas que tienen unas patas grandes, se parecen mucho a ellos, de hecho por eso le pusieron Opilioacárida. Estos son difíciles de colectar, por muchos años se pensó que la fauna de estos era muy rara, pero recientemente se han estado colectando muy
casualmente, pero más frecuentemente, bajo piedras, en lugares más o menos húmedos. Aquí en Michoacán ya tenemos como 3 o 4 pueblos en donde los hemos encontrado, localidades muy importantes, que serían de las primeras registros para Michoacán. Entonces estos ácaros son bien bonitos, son moraditos, ¿sí? Tienen unos ojos muy grandes, aquí están. Y su primer par de patas es un par de patas que les llaman anteniformes, porque hacen la vez como de antena, ¿no? Las traen hacia adelante y van tocando todo. Entonces son su primer par de patas anteniformes. Son muy particulares. Este otro grupo es un grupo también muy, muy grande. Tiene varios hábitats. Hay en el suelo, podemos encontrarlas en zonas húmedas, no son acuáticas, pero recientemente también se han encontrado en cuerpos acuáticos, no creo que muy profundas, pero se pueden encontrar también en cuerpos acuáticos. Pero la mayoría también pueden ser hematófagas, ¿sí? Este grupo que tenemos aquí es un grupo de ácaros hematófagos, excepto que ahorita les digo de qué se trata, y son los llamados corucos o gorupos que les llaman, ¿no? También estos se asocian con aves y les causan este tipo de daños, ¿sí? Estos ácaros se supone que empezaron a comer la descamación del cuerpo y las plumas de las aves, pero después empezaron a rascar la piel y ya se puede encontrar sangre dentro del contenido estomacal de los ácaros. Entonces se piensa que ya de pasar de una asociación comensal, porque los que se comen nada más la descamación se llaman comensales, pasa a una asociación parásita. Y la verdad es que los daños de los corucos son grandes. Si alguien ha tenido gallineros y sin control, después no pueden controlar las poblaciones de estos ácaros, ¿no? Este que está aquí es un ácaro que se encuentra normalmente en el suelo, ¿sí? Son ácaros importantes también como degradadores de materia orgánica. Y este que está acá es un ácaro depredador muy voraz y se alimenta de otros ácaros y se alimenta también de insectos, pero casualmente está asociado a plantas. Entonces se alimenta de las plagas de las plantas. Y se han utilizado, los han criado y crecido en grandes cantidades para combatir plagas de plantas. Entonces son importantes en una cosa que se llama control biológico. ¿Ok? Entonces estos no los pierdan de vista, son los fitoseidos que son utilizados para control biológico. Este es otro grupo de ácaros que les decía yo que viven nada más en el suelo, ¿sí? Estos los podemos encontrar hasta grandes profundidades, bueno, hasta medio metro de profundidad, pero lo chistoso también es que lo podemos encontrar en desiertos, ¿sí? En zonas donde hay pura arena. Las poblaciones de este tipo de ácaros son muy, muy abundantes. Aquí este orden de Sarcoptiformes se divide en estos 3 subórdenes. Astigmata entra dentro de pero Astigmata lo separan también porque en este grupo también hay ácaros parásitos, pero principalmente también aquí se encuentran, por ejemplo, los ácaros del polvo, los que están en las camas. Estos ácaros de las camas y del polvo se alimentan ¿cómo se llama? De la descamación del cuerpo de nosotros, ¿sí? Pensaríamos que los ácaros del polvo son malos, ¿no? Porque mucha gente, o no mucha, pero alguna gente tiene alergia a estos ácaros, que les llaman asma. Un tipo de asma es causado por los ácaros, pero no exactamente por los ácaros, sino por los desechos de los ácaros. Los ácaros, para poder crecer, se quitan este caparazón y forman uno nuevo, eso se llama muda. Y entonces en el polvo dejan las mudas, dejan las excretas, y eso es lo que le causa daño a las personas que tienen asma. Pero son más benéficos que el daño que hacen, porque si no estuvieran ahí, la descamación del cuerpo de los humanos y de los animalitos se acumularía en el polvo y estaríamos, sería peor, ¿no? A ver si por acá tenemos
Este es otro de ese mismo grupo, ¿sí? De los trombidiformes ahora. Estos son los ácaros que les mostré que miden 100 micras, son parásitos de plantas, son fitófagos todos ellos. La mayoría causa un tipo de daño a la planta y al cultivo, entonces los combaten como plagas. Aquí tenemos este hermoso que es un ácaro acuático. Los ácaros acuáticos tienen colores y placas muy, muy particulares y muy bonitas. Estos son ácaros parásitos que se alimentan no de la sangre, sino del hemolinfa o del linfa de sus huéspedes. Pueden estar en insectos o en vertebrados, ¿cómo se llama? Desde los anfibios, los reptiles y los mamíferos. Estos que ven aquí, esto que está aquí es la tráquea de una abeja de mielera. Y estos que están aquí son ácaros, que son parásitos de la tráquea de las abejas que las ahogan. Eso también les puede causar daño. Y este que está aquí, este hermoso ácaro que está aquí, no sé si lo alcancen a distinguir, es largo, largo, largo. Este es el abdomen, aquí tienen sus 4 pares de patitas, y este es el natosoma. Estos ácaros son los que viven con nosotros, ¿sí? Ellos están en los folículos pilosos de la piel, ¿sí? Asociados a las glándulas sebáceas, y en las glándulas de meubomio, o las glándulas que hay en las pestañas, ¿sí? Nosotros tenemos 2 especies, una que vive en las pestañas y otra que vive en la piel. Este niño que está aquí es mío. Sí, entonces, pues, ¿dónde están, no? En realidad, ¿dónde los podemos encontrar? Ya les platiqué más o menos los diferentes grupos que hay, ¿sí? Más o menos por dónde viven, pero ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué comen? ¿Cómo se alimentan? Pues están en todos lados, comen de todo, hacen de todo. Nos podemos encontrar aquí un esquema, por ejemplo, de los diferentes hábitats que se encuentran en el planeta, y en todos lados los vamos a encontrar. En los humedales, ¿sí? En las costas, les decía que hay ácaros que viven en el intersticio de las arenas, en la playa, otros que viven en el agua, y otros que viven en grandes profundidades. Se han encontrado ácaros hasta 1500 metros de profundidad. Imagínense. Y luego también encontramos en los desiertos, no solamente en el suelo, asociados al suelo, sino asociados a toda la fauna que se encuentra en los desiertos, en los bosques, pues ni se diga, ¿sí? En las estepas, en los matorrales, en la parte de los ríos, en aguas corrientes, en aguas estancadas, en aguas incluso que el hombre mismo ha almacenado, por ejemplo, en las presas. Entonces, están asociados a todos los tipos de hábitat, pero no solamente asociados a los hábitats, sino asociados a todas las diferentes especies de plantas, no uno a uno, sino, por ejemplo, una especie de planta puede tener hasta... bueno, un estudio así rápido que les voy a platicar que hicimos. En el aguacate encontramos 192 especies de ácaros asociados al cultivo del aguacate, ¿sí? De todos los que se han registrado a lo largo del mundo. Entonces, imagínense, de una sola especie de planta, 192 especies de ácaros. Entonces, en los cultivos, pues no solamente se asocian a los cultivos, sino también pueden causarles daño. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la planta tienen el recurso alimentario a rabiar, o sea, muchísimo, y entonces las poblaciones crecen enormemente y empiezan a acabar el cultivo, y eso es lo que les llaman plagas. En realidad ellos están obedeciendo a una condición ecológica normal, ¿no? Porque mientras más comida tengan, son así como medio golosos, ¿no? Mientras más comida tengan, más se reproducen y más cantidad de poblaciones vamos a encontrar en los cultivos, y ahí es donde se forman plagas. Podemos encontrarlos asociados a todos los animales domésticos que tenemos, a todos. No hay uno que se salve. Y bueno, aquí en los domésticos, pues el problema es que convivimos con ellos, ¿no? Y por ejemplo, los perritos que son muy dados a salir a la calle, o los gatos, traen garrapatas,
Y las garrapatas, pues ya les platiqué, ¿no? Todas las enfermedades que transmiten. Y a los animales silvestres, también están asociados a todos los animales silvestres que se puedan imaginar. Cuando nosotros vemos en la norma oficial que hay una especie en peligro de extinción, en realidad, si esa especie se extingue, no solamente se va a extinguir ella, se va a extinguir ella y todos los ácaros que estén asociados a ella. Porque hay ácaros que son sumamente específicos, como los de nosotros, los de la cara, que solamente están con nosotros, y si nosotros nos extinguimos, esas dos especies que viven con nosotros, adentro de nosotros, esas dos especies también se van a extinguir totalmente del planeta. Entonces ese es otro punto que se debería de tratar, y de tratar de conocer cuáles son las especies asociadas a toda la fauna silvestre que tenemos, ¿no? Se conoce muy, muy poco en realidad. Miren, este es un esquema en donde les muestra una radiografía, un corte de todos los, de todo lo que hay en la biosfera, o sea, todo lo que existe desde la montaña más alta hasta el pico, hasta la cima más profunda del mar. Y en todos ellos, en todos los lugares donde se puedan imaginar, pues están los ácaros, ¿no? Diferentes especies, diferentes grupos, los acuáticos, que son los acuáticos de agua dulce, que son muy bonitos. Entonces, hay de todo. Terrestres, acuáticos, fitófagos, parásitos, en productos almacenados, ¿sí? Los ciclos de vida son complejos, muy complejos, depende del grupo, ¿no? Entonces, para estudiarlos, por ejemplo, uno piensa que sabiendo que los ácaros tienen huevo, larva, protoninfa, deutoninfa, tritoninfa y adulto, ya sabemos el ciclo de vida. Pues no, porque en algunos grupos, por ejemplo, del huevo sale la larva y de la larva pasa al adulto, ¿no? Por ejemplo. O del huevo sale la larva, pasa a la protoninfa y de la protoninfa se salta a la deutoninfa y pasa a tritoninfa. O pasa de la larva a la deutoninfa, y así el ciclo es complejísimo, depende de cada uno de los grupos, incluso a veces dentro de los grupos depende de las especies. Pero tienen un ciclo muy, muy, muy interesante, y los cambios que llegan a tener entre ellos también es muy interesante. Aumentan de patas, que esta es otra característica que los separa de los arácnidos. Cuando son larvas solamente tienen 3 pares de patas, y ya cuando son adultos se distinguen por sus 4 pares de patas, ¿sí? No tienen 3 como los insectos, tampoco tienen alas. Y entonces ya cuando van a pasar adultos, ya van adquiriendo los órganos de reproducción, y ya podemos distinguirlos. Hay dimorfismo sexual, podemos distinguir perfectamente las hembras de los machos. Tienen algunas estructuras que los separan perfectamente, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver algunas imágenes de parasitosis con garrapatas, por ejemplo. ¿Ustedes han visto alguna vez esta imagen? Pues a lo mejor no tan grave, ¿no? Este es un perrito lleno de garrapatas. Aquí tenemos una lagartija con estas garrapatas por acá. Las aves, se les suben a las aves. Las aves es bien importante porque las aves llegan a los nidos. Las garrapatas están esperando ahí, pueden pasar hasta 3 años esperando al ave cuando es migratoria. Cuando llega, se sube, se alimenta, y cuando el ave se va, ellas se van con el ave, y la ave puede llevar esa garrapata a otros lugares. Por eso es que hay una transmisión muy, muy fuerte de algunas enfermedades que pudieran ser locales y que se están transmitiendo a lo largo del mundo, precisamente por estos animales migratorios. Y las vacas, por ejemplo, hay daños muy fuertes, como les decía, por la transmisión de las enfermedades y por la cantidad de sangre que llegan a extraer estas garrapatas. Se ha contabilizado que cada garrapatita de estas llega a ingerir 2.5 mililitros de sangre. Entonces, imagínense, por mucha sangre que tengamos, esta cantidad de garrapatas, pues deja flacas a las vacas, ¿no? Las deja desnutridas, entonces no se pueden reproducir, no dan leche, no dan carne, y entonces las pérdidas son bastante grandes.
Y en los animales, en los perritos, por ejemplo, pues todas estas garrapatas las meten a los hogares y les transmiten enfermedades a las personas. Y los perros pues también se ponen flacos y a los perros les transmiten riqueciosis que les provocan la muerte. Estos otros son ácaros asociados a otros animales, como a insectos, o que está asociado a murciélagos. Este es muy específico de murciélagos. Esta es la mentada barroa. No sé si han oído que hay un ácaro que vino con la abeja africana y que acabó casi con las poblaciones de abejas europeas. Hasta ahora que hay cruza con las europeas y africanas, han sobrevivido un poquito. Este ácaro se pensaba que se tomaba el hemolinfa de las abejitas, pero no, le quita la grasita del cuerpo a las abejas y se mueren como de frío, ¿no? Porque no tienen esa grasita y los órganos también colapsan. Entonces, es muy importante esta abeja en la producción apícola. Aquí están los corucos, les digo, que ya se ve que se alimentan también de sangre, ¿sí? Aunque empezaron como comensales y dejan a las gallinas así todas pelonas, porque las gallinas pues se rascan y los mismos ácaros arrancan las plumas para poder, ¿cómo se llama? Comer sangre. Aquí están los de los murciélagos, que les digo que están asociados exclusivamente a los murciélagos. Se ha visto, por ejemplo, que la historia evolutiva, o sea, filogenética a lo largo del tiempo, de estos ácaros corresponde con la de los murciélagos, ¿no? Es bien interesante porque son muy específicos. Esta es la barroa. Aquí está alimentándose de larvas de las abejas y de las avispas. Y este grupo hermoso de ácaros, vean qué bonitos están. Tienen unas sedas bien llamativas, bien hermosas. La ornamentación de su cutícula es también bien llamativa. Por ejemplo, es bien curioso porque para defenderse de los depredadores, cuando muda, ya ven que les digo que se quitan el exoesqueleto, lo dejan arriba de él. Entonces, que esté aquí arriba es el exoesqueleto de la larva. Y luego de la protoninfa, de la deutoninfa y de la tritoninfa, y ya es el adulto. Y así se quedan cubiertos y protegidos, además de su exoesqueleto con los esqueletos de sus etapas anteriores, ¿no? Estos ácaros, acárida, son muy importantes porque aquí están dentro del grupo de los ácaros del polvo, ¿sí? Aquí encontramos a los ácaros del polvo, pero también encontramos a un grupo de ácaros que están asociados a alimentos de nosotros, alimentos que nos tomamos. El pulque se ha visto que tiene hasta como 20 especies de ácaros diferentes. Casi todas las bebidas preparadas, como el pulque, el tepache, el tecuino, todas esas bebidas preparadas tienen ácaros, están asociadas a ácaros. Si nos la tomamos, pues nos comemos los ácaros, ¿no? No sé si han oído por ahí que dicen que el pulque tiene que es más proteínico que un bistec. Pues yo creo que por los ácaros, ¿no? Porque en sí los ácaros tienen muchas proteínas. Ay, bueno, pues están tan locos que los ácaros están asociados a ácaros. Podemos encontrar especies de ácaros con sus parásitos, ¿no? Especies de insectos con montones de parásitos o de ácaros que solamente se suben para ser transportados a otros hábitats. Aquí vemos diferentes especies de animales con sus ácaros asociados, ¿no? Son parásitos, están asociados a ellos. Este es un caracol, por ejemplo, alacranes, milpies. Este es ¿cómo se llama? Un opilión. Y todos ellos tienen, les digo, no solamente varias especies asociadas a ellos, ¿no? La diversidad es enorme, enorme. Este es un esquema de toda la cantidad de ácaros que se pueden encontrar en aves, ¿sí? En las aves es una maravilla porque como la pluma tiene diferentes tipos de hábitats, ahí podemos encontrar un ácaro diferente. En una sola pluma, por ejemplo,
podemos encontrar hasta 5 especies, una en el cañón, una en las plumas que están en la base, otra en la ¿cómo se llama? En las orillas, en las plumas que están en la cabeza, en el cuello, en el pechito de la ave. Es increíble la cantidad. Este murciélago, por ejemplo, aquí en su cuerpo hay diferentes tipos de ácaros. Este, por ejemplo, es un estudio que hicimos de musarañas, que las estudiamos en una colección científica, ¿sí? Y entonces, revisando las pieles encontramos que todavía hay un montón de ácaros que se pueden encontrar ahí. Aquí están estas de las ranitas, de ranitas arbóreas, y en reptiles, abajo de las escamas, hay también ácaros que son específicas. Entonces, imagínense cuánta cantidad de ácaros. Esos son en animales domésticos, en los conejitos, vean sus orejas. Estos son los del polvo, con estos nos dormimos. Este ácaro es el que causa la sarna. Estos ácaros son los de la piel. Esta niña está aquí tan sonriente, tiene ácaros aquí, tiene ácaros acá, y ni cuenta se da. Estos son los de la sarna. Vean cómo hacen túneles por abajo de la piel y van poniendo los huevecillos, ya hasta comenzó medio. Y estos también son ácaros que cuando son larvas se alimentan de la linfa, del sistema linfático de los vertebrados. Aquí tenemos otros ejemplos de ácaros de pestañas, ¿sí? Esta es una especie de ácaro que describimos, que encontramos en el párpado de murciélagos. Aquí hay otros asociados a mamíferos silvestres. Estos son los del pulque, los que les digo que están en el pulque. Estos están en granos almacenados, ¿sí? Muy frecuentemente. Hay unos, por ejemplo, que se llama Thyrophagus casei, lo crecen y lo crían específicamente para ponerlo en este tipo de queso, y les da un buque muy especial. Y los ¿cómo se llaman? Estos holandeses son locos por el queso ¿sabe? Tiene un sabor muy fuerte. Yo lo probé por probar, pero tienen un sabor muy fuerte. Y ese se los da precisamente los ácaros, ¿sí? Y se comen el queso y se comen los ácaros con el queso. Aquí están nuestros queridos habitantes de las camas. Con ellos dormimos todas las noches, así es que no se sientan solos, duermen con miles de millones de ácaros. Se piensa que una almohada, después de 7 años, una tercera parte de su peso son ácaros. Imagínense eso. Y nada los puede quitar, ¿eh? No se estresen ni nada, porque si compran unas aspiradoras específicas para ácaros del polvo, los timaron, ¿sí? Porque cualquier aspiradora puede quitar el polvo. Si compran sábanas con un tejido especial para que no tengan ácaros, también los timaron, porque aunque sean las sábanas del rey Salomón, también va a tener ácaros. Las almohadas, todo lo que les vendan contra ácaros es mentira, porque van a estar ahí. Cuando una persona tiene asma, lo único que podemos hacer es disminuir la cantidad de cosas que puedan acumular polvo y mantener las habitaciones y todo libre de polvo, ¿sí? Elevar un poquito la temperatura, que no haya mucha humedad, y solamente con eso vamos a poder mantener las poblaciones de ácaros bajas y un poquito libre del asma de estas personas, ¿no? Con su medicamento y demás. Pero nunca nada los va a matar. Allí están, ahí viven y no los vamos a poder matar. Este es un ácaro también que causa alergias. Es el piemotes. Y principalmente las alergias son en gente que maneja granos almacenados, ¿sí? Estos están siempre en granos almacenados, aunque recientemente se han encontrado asociados con insectos y que podrían ser explotados para control biológico. Pero es peligroso porque como causan alergias a los humanos, pues, ¿cómo los podríamos manejar para control biológico, no?
Y este ejemplo que les digo del aguacatero, que hemos encontrado 192 especies asociadas a ellos. No solamente las que son plagas, sino las que están viviendo ahí y hacen un hábitat ahí en este árbol, ¿no? Aquí tenemos otras especies asociadas a plantas, que son plagas. Esta, por ejemplo, es muy importante porque transmite virus a diferentes plagas. Esta otra, que es de los ácaros que miden 100 micras, que pueden causar estos daños a los cocoteros o a los cítricos. Este es un daño que no es causado por el ácaro, sino el ácaro más bien transmite el hongo que causa la escoba de la bruja, la de los mangos, ¿no? Aquí tenemos otros daños en jitomate, y este es el famoso ácaro de la familia Phytoceide que está utilizándose para control biológico. Hacen colonias, las crecen, las ponen en estos como saleritos, ¿sí? Con una especie de arenisca, y luego te venden ese salerito y tú vas pasando por tus plantas y les pones los ácaros ahí y ya los ácaros se encargan de comerse las plagas. O te venden estos sobrecitos, los engrapas a las plantas y ya los ácaros depredadores salen y se alimentan de las plagas, ¿no? Estos son los lugares en donde los crían. Estos otros también son depredadores. Se piensa que pudieran servir para control biológico, pero en realidad no se han estudiado, se conoce poco de su biología. Y también este es depredador, es un ácaro muy bonito, tiene unas sedas impresionantes en algunas especies, tampoco se ha podido estudiar perfectamente. Y bueno, así rápidamente, y para la investigación, ¿cómo hacemos para estudiarlos, no? Pues atrapamos con trampas, tenemos colecciones, en alcohol o en laminillas, los atrapamos con redes o con trampas, donde atrapamos a los animalitos y después los expulgamos. Aprovechamos los que están atropellados en carretera, en animales domésticos, en las plantas, les digo, con trampas de diferentes formas, en las colecciones, como el estudio que hicimos con las musarañas, y podemos encontrar esta gran diversidad de ácaros, y están en diferentes lugares arriba del cuerpo. Yo veo a un huésped como una isla, ¿sí? Porque todos estos están arriba de él, ya no se bajan, se suben, se alimentan, se reproducen arriba de él, y son montones de especies. O sea, si que esta especie de murciélago se extingue, se van a extinguir 2, 4, 6, 8, 10, 12 especies de ácaros. Entonces, imagínense. Es un mundo maravilloso, son insólitos por todo lo que hacen y lo que pueden causar. Es importante que tengamos conciencia de ellos, porque las garrapatas, las enfermedades que transmiten las garrapatas, si quieren algún día les hablo de todas estas enfermedades, porque es importante que las tengamos conscientes, porque no solamente los biólogos o los veterinarios estamos expuestos a ellos. Yo he tenido casos de gente que son agricultores, o de gente que vive en el campo, o simplemente, por ejemplo, Thalía se enfermó de una enfermedad transmitida por garrapatas muy, muy importante, solamente de salir a correr al bosque, ¿no? Entonces es importante que tengamos conciencia de eso también, ¿no? Y bueno, pues es lo que quería platicarles. Si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto. ¿Ya los dormí? ¿Están bien? Muchas gracias, doctora. No, la verdad es que es muy interesante, de una manera, pues, breve, pero la verdad es que muy concisa, y sobre todo, pues, este mundo muy amplio, ¿no? De los ectoparásitos y toda esta cuestión que estamos viendo, muy relacionado sobre todo también con la fauna silvestre. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿qué riesgo existe en ese sentido de la aparición de alguna nueva enfermedad? Ya tenemos por aquí el caso, ¿no? Por ejemplo, del coronavirus, ¿no? Del COVID y todo esto que se menciona, también fue por alguna cuestión de vectores, por alguna cuestión de fauna silvestre. ¿Qué tanto pudiera ser posible que surgiera alguna enfermedad emergente por alguna cuestión acá de los ácaros, de los artrópodos?
Pues es muy posible, maestro. Fíjese que con el coronavirus hicieron mucho escándalo, pero hay una enfermedad que se llama Lyme, la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad provocada por una borrelia. Ya se ha visto que son varias especies, que es un complejo de especies de borrelia, que es una bacteria, y causa un montón de complicaciones en el cuerpo cuando es transmitida. Esa enfermedad pasó de animales silvestres a nosotros. Se piensa, por ejemplo, naturalmente en la naturaleza se ha visto es que en el borrego, no, en los, ¿cómo se llaman estos? Venados, en los venados, venado cola blanca, no le causa ningún daño esa borrelia. Y la borrelia vive en el venado cola blanca sin ningún problema. Y del venado, ¿sí? Las garrapatas que picaban al venado pasan al humano y del humano a los animales silvestres. No sabemos cuánto tiempo hay de eso. Históricamente se ha visto que se han descrito enfermedades similares a lo que se conoce ahora como enfermedad de Lyme en Europa. En Estados Unidos ¿cómo se llama? Se describió la enfermedad y el vector como por ahí de los años 20. No tiene mucho que se describió el vector y el patógeno. Y de esa época a la fecha, se han visto que hay millones de infectados, ¿sí? En Estados Unidos, que la siguen muy, muy de cerca, empezó en Lyme, Connecticut, por eso se llama enfermedad de Lyme. En Lyme, Connecticut, detectaron varios casos, empezaron a averiguar, y de ahí, de ese lugar que es el que le llaman de máxima distribución, se ve cómo se distribuye por todo Estados Unidos hasta la parte de California, ¿sí? Y en California hay otros ácaros que están también haciendo la distribución, y de ahí para México. En México se pensaba, de hecho, cuando nosotros empezamos a estudiarlo, que fue en el 90, en 1990, decían que no había Lyme en México, que era un invento de la doctora que lo había encontrado, y de nosotros que éramos acarólogos que estábamos buscando las garrapatas infectadas con la enfermedad, ¿no? Cuando encontramos la garrapata y el reservorio, que no solamente es el venado, sino también roedores, entonces ya dieron por hecho que había en México. Eso fue en el 90, les digo, en el 92, por ahí. Pues de esa fecha a ahora, actualmente, ya se conocen casos de Lyme en todo México, en todos los estados de México. En Chihuahua hay incluso una asociación que se ha encargado de seguir los casos, ¿no? Y la CDC y el sistema de salud mexicano no pone atención, no hay forma de diagnóstico en los centros de salud pública. El diagnóstico es muy caro, ¿sí? Y yo he visto gente que tiene signos y síntomas y que no sabe que tiene Lyme porque no se lo han diagnosticado. Y la están curando de artritis, les ponen hasta marcapasos. Gente que tiene, por ejemplo, afecciones en la piel que se llama acrodermatitis crónica, es por Lyme. Gente que le da parálisis facial es por Lyme. Hay un montón de signos que se la están tratando de otras enfermedades por no hacer un diagnóstico. Y esto, por ejemplo, es así como que bien, si quieren, alarmante y grave, porque podría ser otra pandemia que no se le ha puesto atención, ¿sí? Y que se minimiza en realidad. Pero yo pienso que sí debería de ponerse gran atención, y entonces sí es muy posible que suceda más. Yo le estoy hablando de una sola enfermedad, ¿no? Pero hay, por ejemplo, una riqueza transmitida de perro al hombre. Un alumno casi pierde su bebé por permitir que sus perros se subieran a dormir con su bebé recién nacido, imagínense. Y entonces sí es posible. Me extendí un poquito, ¿verdad? No, doctora, la verdad es que es muy interesante. Muchísimas gracias. Realmente
este tipo de investigaciones, este tipo de cuestiones que se estudian dentro de lo que es el mundo biológico, la verdad nos abre mucho los ojos sobre lo que está ocurriendo y que vemos que todo está prácticamente pues conectado, ¿no? Y sobre todo la cuestión, ¿no?, que mencionaba, que la garrapata pasaba de un reservorio a otro, de un animal a otro, e incluso pudiera llegar a nosotros, ¿no?, los humanos, y con esta enfermedad emergente que se ha visto y que luego es una cuestión que no estamos como que aptos, o el sistema de salud mexicano no tiene como los recursos, o a lo mejor ni siquiera la idea, o desconoce lo que está ocurriendo. Y así con múltiples enfermedades, como habíamos platicado en algún momento también con otros doctores que se han presentado con nosotros, que se está descuidando también un poquito la salud pública, ¿no? La cuestión de epidemiología, y sobre todo pues las investigaciones nuevas que se van realizando, y creo que esto nos abre un panorama, porque a veces estamos como que ciegos, no vemos lo que está ocurriendo y no vemos los alcances de las investigaciones, o la importancia de estarnos informando, de estar leyendo, de investigar, y esto pues realmente cumple con una de las tareas que tenemos nosotros también como docentes, ¿no? El motivar un poco a los alumnos y que vean que hay todo un universo de conocimiento que es necesario ser descubierto, que es necesario estar ahí indagando. Gracias, doctora, por su explicación. Tenemos dos manos levantadas. Primero la maestra Tania Álvarez, la doctora Tania, y Miss Mayra. Adelante, doctora Tania. Muchas gracias. Buen día, doctora Vargas. Encantada de volverla a ver. Tengo varias dudas. A ver, dígame. La primera es donde me señala precisamente cómo se la pasa usted estudiando esto. Me imagino cargando su microscopio para todos lados. Entonces no sé cómo lo hagan. Es una pregunta que yo tengo porque son cosas pues diminutas. Y la segunda, sobre los métodos alternativos. Yo por ahí veo, porque lo he estado en contacto con algunos granjeros y campesinos, veo que le ponen jitomate con un animal, un ave, le tiene ese tipo de enfermedades de garrapatas, o en este caso serían, ¿cómo lo llaman ellos? Bueno, no sé, pues están chures, las gorupes están chures, me dicen, me quedo unos chures porque se ponen tristes y muchos sí terminan muertos, pero yo veo que les ponen jitomate y esa es la cura tradicional para algunas comunidades. Quiero ver qué tan efectivo es esto de ponerles el jitomate o caliente, o como lo ponen ellos. Muchas gracias. Bueno, la primera me gustaría enseñarle aquí en la presentación. Rápidamente lo que hacemos, porque pues sí, efectivamente no voy cargando el microscopio para todos lados, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros hacemos las colectas. Aquí esta chica va arrastrando, es una red de golpeo se llama, va arrastrando por toda la parte de la vegetación, y después buscamos en la red y los colectamos los ácaros y los ponemos en frascos pequeñitos con alcohol al 70%. Y esos ácaros los llevamos al laboratorio, ¿sí? Los tenemos que hacer una preparación, tenemos que ponerlos en un líquido para que se digiera toda la parte interior del cuerpo, y después montarlos entre porta y cubreobjetos con otro tipo de líquido. Y ya montados en laminillas, en porta y cubreobjetos, no tengo ninguna foto, no la puse, o a lo mejor es esta que está en blanco. Ya montados en porta y cubreobjetos, ya los estudiamos en el microscopio, ¿sí? Regularmente usamos un microscopio de contraste de fases. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo monte el ácaro dorsal o lo monte ventral, yo puedo ver la parte ventral y la parte dorsal al mismo tiempo, moviendo el micrómetro. ¿Sí? Entonces puedo ver todas las estructuras que están en la parte ventral, luego muevo el micrómetro y puedo ver todas las estructuras que están en la parte dorsal. Esa es una técnica utilizada casi exclusivamente para ácaros. Se pueden usar para otros artrópodos, pero esa técnica fue implementada para ácaros. Entonces se digiere toda la parte interior del ácaro y ya nada más queda el exoesqueleto, y son las estructuras que se toman para la identificación. Lo mismo se hace con los animales, con los que se encuentran en animales. Se expulga, o sea, así
literal la palabra, los expulgamos, les quitamos los ácaros, los ponemos en alcohol, aquí tengo un frasquito, miren, y los llevamos al laboratorio y le hacemos eso. Los ácaros que agarramos vivos, ¿sí? Hacemos algunas técnicas de extracción de los ácaros y luego los liberamos o tomamos algunas muestras de ratones para poderlos estudiar. Y ya los ratones, por ejemplo, o algunos mamíferos que encontramos muertos, los llevamos al laboratorio y los revisamos bajo el microscopio. Porque, por ejemplo, ácaros que son muy pequeñitos, que están en las orejas, o adentro de los conductos auditivos, o incluso adentro de los conductos respiratorios, pues eso solamente con el microscopio y en el laboratorio, esos los quitamos en el laboratorio. Y los domésticos, pues nada, los explicamos en el lugar, contamos los ácaros que tenga, podemos ver los daños que tienen los animales, incluso a veces tomamos muestras de sangre para ver qué tipo de daños pueden tener. Y en el caso de las muestras de ratones también hacemos extracción de hígado, de corazón, de todo eso, para buscar las bacterias y las posibles enfermedades que puedan transmitir. Así es como los estudiamos, ¿sí? Les digo, esa es como la colecta de los ácaros con redes, y en las colecciones es muy interesante, porque los mastozólogos o los ornitólogos, incluso los herpetólogos, pues no se ocupan de los ectoparásitos, ¿no? Ellos hacen su trabajo, hacen sus preparaciones y las guardan en sus colecciones. Y cuando uno va a revisarlos, ahí están pegados los ectoparásitos, ¿no? Y llegamos a tener una colección bastante importante de ácaros en las colecciones. Así es que sí, así hacemos, maestro. Y de otro que me preguntaba es que de las gallinas, yo creo que el jitomate pues ha de ser una tradición, pero cualquier otra cosa que les unten, que les puedan untar a las gallinas en la piel, van a disminuir las poblaciones. Ahí lo importante es que disminuyan las poblaciones en los gallineros, porque ellas están en los lugares en donde las gallinas se duermen. Y ahí van a estar los huevos, y ahí van a estar las larvas, y ahí van a estar todos los estados de desarrollo. Y se suben a la gallina, comen y se vuelven a bajar para reproducirse, y ahí están los huevos. Hay una técnica muy barata y fácil, que es con polvo de diatomea. Sí, es como si les echaran un talquito a las gallinas, no les hace nada. Pueden untar a la gallina con polvo de diatomea, es como si les echaran talco. ¿Sí? El polvo de diatomea son como unos cristales que se introducen en la cutícula de los ácaros y los matan. Entonces es muy efectivo. Tienen que echar el polvo de diatomea en la gallina y en el gallinero donde se duermen las gallinas, en los lugares que se esconden los ácaros, porque luego los gallineros les echan en el nido. Y como tienen gallineros con láminas y ponen cartones para mantener el calor y todo eso, los ácaros se van ahí y ahí se esconden. Y cuando ya no hay, cuando ya se fue el polvo y cuando ya vuelven a salir. Entonces sí es complicado controlarlos, pero no imposible. Y bueno, y les digo, el jitomate a lo mejor actúa de una forma mecánica. No siento que les haga daño a los ácaros, sino más bien que pues impide que se sigan alimentando y pues se bajan, ¿no? Y ya, ¿no? Y al poco tiempo pues vuelven a tener la plaga, ¿no? Porque están ahí en los nidos. No sé si contesté su pregunta, maestra. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted. Tenemos por aquí una mano levantada todavía, a la Miss Mayra. Tenemos por aquí también a nuestro director, el maestro Moisés García Mendoza. Saludos, maestro. Damos la palabra a la maestra Miss Mayra, y continuamos.
Sí, muchas gracias, maestra Rufino. Buenos días, maestra Margarita. Pues es un gusto estar presente en estas conferencias de demasiado interés para los adultos y los pequeños. Siempre nos apoyan en todas nuestras preguntas que tenemos, ¿verdad? Creemos que como adultos pues tenemos suficiente información, pero ya vemos que cada vez vemos que tenemos menos, ¿verdad? Con tantos avances científicos. Y pues maestra, yo en relación a lo que usted comentaba de los ácaros que están presentes en esa bebida ancestral que tenemos, que es el pulque, me causa mucho interés en saber cuál será la función que hacen estos pequeños animalitos en esa bebida tan rica que en algún momento todos hemos probado y que le repito, pues es ancestral, porque desde la historia ya los dioses se les veneraba con estas bebidas, ¿verdad? Sí. Pues mire, en sí la función no, yo no recuerdo ningún trabajo que lo hayan hecho. Sí, se piensa que se están alimentando de todas las partículas que conforman el pulque, ¿no? Y yo creo que sí deben de tener una connotación, porque igual los ácaros del polvo, ellos se comen la piel, ajá, y obviamente pues los desechos de los ácaros están en relación a lo que se alimentan, ¿no? Entonces a lo mejor si le sacamos los ácaros al pulque, ya no vas a ver igual, ni va a ser el mismo, ¿no? Aquí lo bueno y la buena noticia es que, pues que no causa ningún daño, ¿no? Sí, ha habido como 2 o 3 trabajos por ahí aislados en donde han encontrado en muestras de copro algunos ácaros vivos. Entonces se piensa que a lo mejor pasan por el tracto digestivo sin dañarse, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay ningún caso real de enfermedad por ácaros ingeridos en bebidas ancestrales, como dice usted, ¿no? Porque le digo, en el tepache también hay, en el tecuino, todas las bebidas preparadas. Entonces, pues quiero imaginarme, maestra, que también participarán en el proceso de fermentación. Quiero imaginarme que también esa será parte de su función. Pues en sí son ácaros degradadores, a lo mejor degradan parte de los azúcares o qué sé yo, y por lo mismo también favorecen a la fermentación. Sí, sería importante, sería muy interesante saber qué están haciendo ahí, ¿no? Sí, maestra, muchísimas gracias por responder. Gracias. No, de nada, maestra. Gracias, doctora Margarita. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que realizar, algún comentario? De no ser así, ya nos pasamos de la horita, poquito. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por darnos esta plática, esta ponencia tan interesante, y esperemos que no sea la última vez que siga con nosotros participando con estas ponencias. La verdad es que el mundo de los, en este caso de los ácaros, pues es inmenso, y creo que tenemos todavía mucha tela de dónde cortar, ¿no? Con respecto a este tema. Gracias, maestra Erika. Sí. Por aquí se encontraba nuestro director, el maestro Moisés. No sé si por aquí se encuentre. Muchas gracias a ustedes. Pues qué bueno que les guste estas pláticas. La intención es pues hacer un poquito de difusión de los ácaros y de lo que hacen y lo que no hacen. Y con mucho gusto, cuando gusten, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctora. Maestra Erika, está por aquí presente. Maestra Erika, algunas palabras que guste brindarnos. Maestra, pues un placer, como siempre, y un gusto saludarla, y espero que pues pronto nos volvamos a ver. Bonito fin de semana. No, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.